Vamos a continuar ahora con el doctor Alfredo Lauría, médico argentino también. Va a ser la transmisión por Zoom, no está presente. Alfredo nos ha apoyado mucho desde el comienzo y antes del comienzo de AUMA, cuando esta era un pensamiento de una posibilidad. Bueno, Alfredo con su conocimiento, con su experiencia, fue la verdad un gran apoyo para que todo esto se fuera haciendo realidad también. Alfredo Lauría es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UBA de Buenos Aires, con diploma de honor en 1978. Es médico de familia, es médico homeópata, es médico ayurveda. Fue director del curso y posgrado de Medicina Ayurvédica de la Universidad de Maimónides, fundador y director del Centro Argentino de Medicina Ayurveda y Ciencias para la Salud, CEAMA, director del primer curso de Medicina Ayurvédica dictado en la Universidad Nacional de Formosa, Facultad de Ciencias Médicas, 2016-2018, fue miembro del Comité Científico Editorial del Journal International Interdisciplinario de la Universidad de Dev Sanskrit University en Haridwar, India, secretario de la Fundación Arsha Vidya, Conocimiento de los Sabios en Buenos Aires, Argentina, conferencista internacional sobre temas de medicina ayurvédica y filosofía védica, física moderna. Es autor de libros como el Yoga y Ayurveda, Yoga del Conocimiento y Alimentación de Ayurveda. Alfredo nos va a estar hablando ahora de Ayurveda y la mente, todo lo que son los aspectos psicoespirituales y mentales de la Ayurveda. O sea que saltamos ahora del intestino al cerebro y más allá del cerebro todavía. Ahora lo van a escuchar, se van a dar cuenta por qué lo presento así. Muchas gracias, Alfredo, y no solo por estar acá, sino por todo el aporte que nos has hecho a muchos de nosotros y el empuje y, bueno, y las ganas que nos has dado de seguir trabajando con esta ciencia. Muchas gracias para todos, buenos días para todos. Hermosas tus palabras y yo estoy realmente feliz y honrado de poder colaborar y de poder seguir difundiendo este conocimiento ancestral que nos convoca hoy a muchas personas y que, bueno, atraviesa no solo la microbiota, sino también el corazón en lo más profundo. Así que estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes esta pequeña aproximación que voy a hacer hoy a la mente y más allá, un poquito más allá de la mente, dado el concepto que tenían estos antiguos sabios de la India acerca de la mente y del componente espiritual o de la cualidad espiritual. Así que vamos a... Por favor, ¿me habilitas para compartir pantalla? Muchas gracias. Bueno, vamos. Entonces, vamos con los aspectos espirituales. Antes que nada, quería introducir un tema que lo desarrollamos poco en realidad en las clases, ¿no? Porque generalmente por falta de tiempo. Pero ¿qué es lo que trae la embriología védica, ¿no? Esto es absolutamente fascinante, como hace más de 5.000 años estos antiguos sabios que vehiculizaron un conocimiento que fue revelado, que se llamó Veda, que ya fue explicado por Pilar, y pudieron ingeniarse y generar un diseño tan ajustado a la realidad o al futuro, que luego aportó tanto conocimiento la medicina occidental, a través también y ayudado con la tecnología, ¿no? El desarrollo de la tecnología. Pero ellos decían que la encarnación humana, o estar presentes en un complejo cuerpo, mente y sentidos, surgía de la densificación de los 5 elementos. Estos son
los elementos que constituyen la anatomía y la fisiología de los doshas, que ahí estuvo mencionando la doctora Laura, de Vata, Pitta y Kapha. Todo comienza con la condensación o la densificación de estos 5 elementos, que son los que van a dar un componente tanto físico como mental. Pero esto no sería posible si no fuera por este componente que tiene que ver con la conciencia pura y que en las corrientes como más modernas también lo llaman gotra, que es una palabra en sánscrito que significa, en los diccionarios como más antiguos, lo describen como familia o linaje, ¿no? Como el linaje de los antiguos sabios o de los grandes maestros que transmitían el conocimiento de una manera tradicional, en forma oral, de maestro a discípulo. Entonces, tener linaje es estar presente en la antorcha, en la gran iluminación de la mente de grandes maestros que nos fueron transmitiendo y enseñando este conocimiento. Pero hay un tercer elemento, fíjense que aquí lo puse como en blanco para no revelarlo de entrada, como si fuera un pequeño misterio, que ellos lo tienen totalmente incorporado y no discuten si es cuestión de creer o no creer. Directamente para ellos es tan real este nivel de conocimiento como lo son los 5 elementos o la densificación de los 5 elementos y la presencia de la conciencia pura, que es esa chispa que de no manifestada pasó a ser manifestada y dio la posibilidad de que aparecieran estos 5 elementos y 3 atributos o cualidades que son los que permiten la percepción en los órganos de los sentidos. Y este tercer elemento se llama karma. Es decir, que ahí en karma está codificado las memorias e incluye el concepto de karma, incluye o abarca al concepto de la genética de la medicina moderna. Y voy a emplear un término también en sánscrito para definir un poquito mente, quizás un poquito distinto de lo que está descrito tradicionalmente en los libros de Ayurveda. Alaya. Alaya quiere decir la base o la fuente de la totalidad. Es una palabra en sánscrito que habla de lo que es la naturaleza pura de la mente. Estas corrientes, estas filosofías, o que son en realidad más que corrientes de pensamiento, filosofías, son verdaderas culturas, hablan de que la mente puede estar en un estado puro o un estado impuro. Entonces, también significa la conciencia que fluye sin obstáculos, ese aspecto de alaya puro, que es esa chispa que hablábamos recién de la conciencia pura, que tiene diferentes nombres en sánscrito, pero que no los voy a mencionar ahora porque es una charla más informativa y también pretende ser una charla como de introducción a este mundo fascinante de la Ayurveda y para que tengan conciencia o para que puedan descubrir la enorme profundidad que tiene y los diferentes niveles de realidad y de integración que se van interconectando en este conocimiento. Y también otra definición es la fuente de toda experiencia iluminada, aquello que trasciende el sufrimiento. Quiero aclarar que en los antiguos sabios, en los antiguos clásicos de la India, como Charaka Samhita, como mencionó la doctora Pilar, ya se hablaba del concepto de salud y de enfermedad como un estado que tiene que ver con el equilibrio de los doshas, de los tejidos corporales, pero
si no hay placer y felicidad, ellos decían que no había salud. Por eso el concepto de salud que yo empleo para explicar esto como introducción a la medicina ayurvédica es conciencia, felicidad y salud son sinónimos. Quiere decir que cuando hay sufrimiento o cuando hay displacer o cuando hay dolor, estamos sufriendo y ya estamos desequilibrados y estamos enfermos. Y para ir un poquito más allá, se puede decir que la única causa de enfermedad es el sufrimiento que nos causa el no poder reconocer cuál es nuestra verdadera esencia o nuestro verdadero estado de felicidad ilimitado. Eso genera un primer estrés que da la plataforma como para que después se puedan ir, como cuentas de un collar, se puedan ir enganchando todos los estreses que ustedes quieran imaginarse, que nos propone la vida. Si uno dice que la única causa de las enfermedades es la ignorancia o la confusión que tenemos acerca de nosotros mismos, el único remedio para eso es el conocimiento de esta verdadera ciencia que proviene de esta verdadera cultura, que tiene que ver con que podamos reconocer cuál es nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia, que tiene que ver con esta dicha, bienaventuranza, plenitud, distintas maneras de denominar con palabras que son parte del mundo limitado, algo que en realidad es ilimitado y está más allá de todo. Y este concepto de mente, que nos vuelve dementes, un poco dementes, como me ha vuelto a mí después de tantos años de seguir estudiándola y seguir encontrando cosas nuevas, es que la mente para esta cultura es intangible. Todo lo que se descubre del sistema cognitivo, del cerebro y demás, es el asiento anatómico, pero es el asiento limitado, pone de manifiesto la limitación que tiene en el espacio-tiempo lo que es la mente, pero es una partecita de la mente. La mente no tiene forma, no tiene sabor, no tiene color, no la podemos tocar, no la podemos deshidratar, no la podemos quemar, no tiene sustrato material, está más allá, está como enraizada en la mente para mostrar aquellas cosas que son desde este punto de vista o desde esta visión, desde este nivel de conciencia que tenemos limitado, para mostrar que es mucho más allá de eso y que puede ser también esto que es limitado. Entonces, se dice que la mente tiene un aspecto denso, un aspecto sutil, un aspecto muy sutil y un aspecto muy, muy sutil. El aspecto muy, muy sutil tiene que ver con esta chispa de conciencia o gotra presente en la mente, o prístino. Entonces, lo importante de esto es que, ¿por qué decían esto? Que no se puede, es intangible, no tiene sustrato propio. Porque la mente está presente en la vigilia, hay una mente que no tiene experiencia física que se manifiesta en los sueños, en la producción onírica del sueño, y hay una mente que renace o que nace en el bardo. Bardo quiere decir intervalo, es el intervalo entre dos cosas.
de espacio y o de tiempo. En este caso lo aplican al intervalo que hay entre la muerte y una próxima vida, y una próxima encarnación. Ahí entra un poquito esto que es difícil de explicar para nuestro sistema de creencias occidental, que si uno cree en la reencarnación o no cree en la reencarnación, bueno, les vuelvo a decir que para ellos no es un problema de creer o no creer, es un problema de estar viendo un hepatograma. Para un médico occidental, para ellos es exactamente lo mismo que ver el mapa de uno de los karmas que uno viene a desarrollar en este periodo de vida, que se puede leer a través de la astrología védica. Lo que es para él la astrología védica sería la resonancia magnética del karma que venimos a desarrollar en este periodo de vida. Por eso para ellos no es un problema de creencia, el problema lo tenemos nosotros, que tenemos que lidiar con todo eso. La mente es capaz de crear, en términos más occidentales, tanto el paraíso como el infierno. En la terminología védica podemos hablar del samsara o de moksha o el nirvana. Tanto crea el infierno como la iluminación. La mente es la raíz de todo y por eso nos postramos ante ella y hacemos ofrendas ante ella. Esta es una cultura que deifica absolutamente todo, los objetos, los fenómenos de la naturaleza y por supuesto que también todo lo que compone la orquesta y la sinfonía del complejo cuerpo-mente. El samsara viene de una palabra, por supuesto, sánscrita, que quiere decir pasar a través de diferentes estados. ¿Cómo se cambia de diferentes estados? Y por esto que yo les decía recién, esta etapa como densa, esta etapa sutil, esta etapa muy sutil y muy, muy sutil, una de las bases que genera todo el sufrimiento y la confusión tiene que ver con el mecanismo de proyección mental, que es lo que aquí está, porque aquí figura como samsara, como ilusión. La ilusión y el engaño, que sería la confusión o la relación falsa que creamos con la realidad, es lo que crea todo este ciclo. El samsara abarca la vigilia, el sueño con producción onírica y también el intervalo entre la muerte y una próxima encarnación. Hablemos de esos tres estados en realidad son 6 reinos o 6 niveles de realidad que son para describir ya más en un curso y cuando uno ya está muy comprometido con las prácticas espirituales. Este es el mandala que representa el ciclo como una rueda que se repite y que siempre pasa por los mismos estados, vamos cambiando de estados y explica cuáles son estos 6 estados. Es como una rueda o una entrada a una vuelta al mundo, a una rueda, a un océano que tiene 6 entradas y tiene una sola salida. Vamos a ver cuál es la salida. Pero lo importante de esto, que yo les doy una especie como de conclusión de lo que se habla del samsara, es que se puede pasar de distintos estados y no son reinos que están en otro planeta, digamos, sino que son diferentes niveles de dimensión, son dimensiones, son espacios virtuales y que son estados psicológicos, son diferentes estados psicológicos en los que se puede entrar y se puede salir, no salir de la rueda, como les decía recién, que tiene una sola salida,
salir o trascender. La rueda del samsara es a través de una sola salida, pero estos 6 estados son intercambiables y en realidad son estados psicológicos. El proceso de samsara tiene 3 bases que lo nutren en realidad y que le dan dinámica. La primera tiene que ver con las proyecciones de la mente. La segunda tiene que ver con buscar la felicidad donde no la voy a encontrar. Ese estado de sufrimiento y de confusión que se llama avidya o ignorancia, en sánscrito es avidya, me lleva a quedarme enganchado en aquello que tiene un olorcito a felicidad, que es como una pequeña limosna de lo que es la realidad, realmente la felicidad última, la felicidad suprema, aquel estado absoluto que tiene que ver con el Gotra. Ahí está codificado lo que tiene que ver con la sabiduría suprema, la felicidad suprema. Ya les digo, es difícil definir con palabras de un lenguaje limitado algo que es ilimitado. Y por otro lado, le asigna permanencia o estabilidad a aquello que es cambiante. Nosotros tenemos 2 niveles de realidad básicos. Uno que es el intrínseco, que tiene que ver con esto trascendente, con esto que es ilimitado, y el otro que es limitado y totalmente dependiente de este nivel o este principio ilimitado. Lo que es dependiente tiene que ver con la impermanencia, es aquello que tiene nombre, aquello que tiene forma, aquello que tiene una función, es transitorio, transaccional. Se utiliza para cumplir una función específica y luego se transforma. Y ahí es donde surge el término del alaya impuro. La analogía es con la flor de loto. La flor de loto, el agua cristalina de la flor de loto sería alaya, que sería el aspecto puro. Y cuando uno le agrega barro, porque la flor de loto crece justamente del barro, se produce esa impureza, se produce ese enmascaramiento, se produce ese oscurecimiento o velo, que es lo más importante o lo central que voy a desarrollar hoy en la charla, y quiero a través de eso enviar el mensaje. Entonces, básicamente hay 4 velos que obstruyen el libre fluir del Gotra, del gen espiritual, de esa conciencia que tiene que ver con el nivel de realidad absoluto, con la verdad última. Entonces tenemos el Gotra, el ego con el egocentrismo, que es como el TOC o la obsesión compulsiva de creer que todo pasa por nosotros. Quiero aclarar que nada de todo esto es bueno o es malo, sino que son momentos o son estados, y por una finalidad didáctica estamos como dividiéndolo, clasificándolo para poder entenderlo, para poder transmitir un conocimiento, pero que esto está totalmente integrado y funciona de una manera simultánea en nuestra mente. Luego se generan los estados aflictivos o los conflictos emocionales. Uno genera al otro, es decir que uno es el origen o la causa y el efecto es el estado que le sigue. De ahí surgen patrones conductuales y esto nos lleva al último de todos, que resume o en el que confluyen los anteriores, que tienen que ver con la ignorancia, esto que hablábamos recién. Esto es lo que me deja atado a esa rueda del samsara o esa rueda
de la vida y de la muerte, como lo quieran llamar, que tiene que ver con el sufrimiento. Me voy a ocupar de un aspecto solamente del ego que tiene que ver con la importancia personal. El ego en este contexto lo que produce es la fragmentación de la conciencia de la totalidad. Es esto de yo y los demás, sujeto y objeto. Esa primera dualidad es la que produce el ego cuando está tomado por la ignorancia o por la confusión. El tema de la importancia personal lo voy a ejemplificar con un cuento que dice que había un gran sabio que tenía más de 100 años que vivía en una ermita en una montaña. El sabio estaba totalmente iluminado, pero había algo en la arrogancia de su ego que todavía no lo había podido terminar de disolver o de transformar, porque aquí se trata de no ejercer violencia con nada. Estos son procesos de conciencia, son procesos de aceptación. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar el sufrimiento. Si no lo aceptamos, nunca lo vamos a tratar y vamos a terminar siendo siempre como de alguna manera marionetas de ese sufrimiento y buscando esa felicidad donde no existe. Entonces Yama, el señor de la muerte, que es un dios que tiene todo el conocimiento, observa, percibe a este sabio que le quedaba todavía esa pequeña mancha que no le permitía la iluminación total. Estaba en ese proceso de iluminación, pero no faltaba algo y tenía que ver con esta arrogancia. Entonces envía a un emisario y le dice: atrapa al sabio y tráemelo para aquí, al reino de Yama, al reino de la muerte. Entonces el sabio va, el emisario va, pero el sabio, que estaba totalmente desarrollado y tenía sus poderes, tenía una evidencia total a través del desarrollo de Ajna Chakra, sabe, se anticipa y dice: este es el emisario que me viene a atrapar, que lo envía Yama. Entonces proyecta 39 imágenes exactamente iguales a la de él. Entonces cuando llega el emisario, ve las 39 imágenes y no puede identificar cuál era la verdadera, cuál era la que tenía realmente músculo, carne y sangre. Entonces vuelve desilusionado a Yama y le comenta lo que había sucedido. Entonces Yama le susurra una serie de tips y de estrategias al emisario muy, muy precisas. Entonces el emisario vuelve y nuevamente el sabio lo percibe y vuelve a proyectar las 39 imágenes. Entonces el emisario mira, contempla y dice, en un momento determinado, dice: muy bien, pero aquí hay una falla, hay un error muy importante. El sabio, herido en su orgullo, dice: pero ¿cuál es el error? Y esa fue la manera en que lo pudo identificar el emisario, lo atrapó y lo llevó ante Yama. La conclusión es: el ego abre el camino hacia la muerte y nos hace vivir de espaldas a la realidad del ser o a la realidad de esta conciencia pura o otra. Entonces, una de las conclusiones importantes: crea la confusión y la ignorancia acerca de mi verdadera esencia. El nivel 2, que tiene que ver con los estadios de conflictos emocionales,
está dominado por otra dualidad que tiene que ver con que hay cosas que vienen de afuera que a mí me producen placer o que son agradables o que son cómodas. Esas las quiero tener y las quiero retener para siempre. Ahí es donde yo les digo, ¿es felicidad o tiene olor a felicidad? ¿O tiene un saborcito a felicidad? ¿Es esa felicidad? ¿Es la felicidad permanente o duradera o es la felicidad esta que es transitoria, que es un espacio entre dos momentos de dolor o de sufrimiento o de aversión? Y la otra es que aquellas cosas que no me gustan, que me resultan desagradables o que de alguna manera me resultan incómodas, las trato de rechazar. Y cada una de estas genera una cadena de estados y de conflictos emocionales. Deseo, pasión, apego, aferramiento, rechazo, frustración, cólera, depresión. Lo importante que estas emociones conflictivas dan lugar a patrones conductuales. Y estos patrones conductuales abren la conexión kármica. Volvemos a la primera diapositiva, el karma, que son las causas que generan efectos, la ley de causa y efecto. Cuando la doctora Pilar hablaba de las causas de las enfermedades, de la búsqueda de las causas de las enfermedades y la restitución ad integrum, Charaka Samhita dice que todo lo que sucede en el universo de los nombres y de las formas tiene una causa, incluyendo todas las enfermedades. O sea, para generar salud hay una causa que genera salud. Y para las enfermedades todas tienen una causa. El problema lo tenemos nosotros, que con nuestro equipo cuerpo-mente limitado, muchas de las causas que son, entre comillas, invisibles para nuestros sentidos y para nuestra tecnología, no las tenemos en cuenta, no podemos abrir las líneas de tratamiento que van a esas causas y por lo tanto no podemos curar. Nos la pasamos muchas veces cambiando los síntomas de lugar o las enfermedades las cambiamos de lugar, pero no llegamos a una curación. Las acciones pueden ser de tipo físicas, pueden ser a través de la palabra y pueden ser a través de los pensamientos. Son de tres tipos. Entonces, esta alaya impura o esta mente limitada tiene una cualidad muy importante que tiene que ver con el almacenamiento y la memoria. Por eso nos llevamos puesto el samsara y todo lo que no trabajamos en la vigilia y en los sueños en este nivel de realidad, nos lo llevamos al bardo, nos lo llevamos al intervalo. Creemos que vamos a resolver las cosas en el otro lugar. Todo lo que no trabajamos en esta encarnación, nos lo llevamos puesto para el intervalo, lo seguiremos trabajando en el intervalo y luego se verá cuál es nuestro destino, nuestro próximo destino. Pero les digo que el concepto de esta cultura es que la encarnación humana de los 10 reinos, de los 10 niveles de realidad en los que uno puede habitar o que puede encarnar, la encarnación humana es la mejor de todas, es la única que está capacitada para que podamos tomar esta única salida que tiene el samsara. ¿Qué memoriza? Memoriza impresiones y memoriza tendencias. Esos patrones conductuales son una combinación de las impresiones y de las tendencias. Y se memorizan en nuestra mente, digamos, ordinaria. Nuestro nivel ordinario tiene que ver con las latencias o con las tendencias inconscientes. Cuando son las condiciones adecuadas, o sea,
El karma tiene causa y condiciones favorables. Esas latencias es como poner una comida, ponerle todos los ingredientes, que esas son las causas, física, palabra y pensamiento. Ponemos todos esos ingredientes en la cacerola o en una plancha, las condimentamos y las ponemos al horno. Las vamos a guardar, las vamos a memorizar. Cuando las condiciones sean favorables, cuando eso madure completamente, como pasa con un embarazo que tarda 9 meses en madurar para que se forme un bebé, todo lo que sucede en la naturaleza necesita un tiempo de maduración. Cuando eso madura, que tiene que ver con causas que sean favorables, ahí tenemos una experiencia consciente. El karma es la relación entre lo que hacemos y lo que experimentamos. Toda causa trae un efecto o un resultado. No hay posibilidad de que nos podamos escapar. Por lo tanto, eso, así pasen 1000 kalpas o pasen 1000 eones, dice una parte de un sutra, esas memorias nunca se van a perder. Siempre van a quedar en algún lugar y cuando sean las condiciones apropiadas se van a manifestar de una manera consciente. Y dice aquí, lo que hace una acción que sea positiva o negativa no es su apariencia, ni si es grande o si es pequeña, sino la conciencia, la motivación y la intención, ya sea mala o buena, que hay tras ella. Esto es lo más importante, que es lo que activa al pendrive que me va a memorizar esa karma, esa acción. Y para ejemplificar un poquito esto, les traigo un sutra que viene del budismo, que se llama el Sutra de las Instrucciones al Rey. Cuando el rey está por dejar el cuerpo físico, dice, cuando llegue el momento de partir, nada se va a uno a llevar, ni las posesiones, ni los amigos, ni la familia lo van a poder seguir. Pero de cualquier sitio que vengan o a cualquier sitio que vayan, los seres, sus acciones los siguen como su sombra. Esta es una de las analogías más gráficas de lo que tiene que ver con este principio del karma. Por eso es tan importante y entra en la embriología védica, ¿no? Muy, muy importante. Y esta, como conclusión, que sea así como impactante, después de la caída de los dioses, nosotros en nuestra maduración psíquica cuando somos chiquitos nos creemos que nuestros padres son como dioses y que son infalibles. En la etapa de la adolescencia se nos caen los dioses y cuestionamos y se nos cae también el concepto de infalible. Pero aquí este concepto sí que no cambia, sí que es permanente para este nivel de realidad en el que vivimos. El karma, el proceso kármico, que es un proceso de gran aprendizaje, es infalible. Siempre se va a cumplir, por eso se llama la ley kármica. Lo repitan como lo repitan, siempre, siempre se va a repetir. Todos los oscurecimientos confluyen en una sola cosa, que tiene que ver con la ignorancia, esto que yo les decía recién. Y para hablar de ignorancia y definir qué tipo de ignorancia a la cual yo me quiero referir y quiero dejar el mensaje, es a través de otro pequeño cuento. Había una tortuga que estaba durmiendo en la playa y se había dormido una siesta y se despierta de la siesta y se va dirigiendo lentamente, como es su naturaleza, hacia la orilla del mar. Se va acercando y de pronto sale un pez, saca la cabeza
Y la tortuga, que estaba yendo de a poquito, se estaba aproximando a la orilla, le llama la atención y el pez le dice: hola, querida tortuga, ¿me puedes decir qué es el agua? Y la tortuga, que estaba medio dormida, se trata de limpiar los ojos y dice: no, pero estoy alucinando, ¿no? ¿Cómo me puedo, no puedo creer en esto? Y el pez se queda ahí estático hasta que la tortuga le conteste. Y entonces dice la tortuga: pero ¿cómo me preguntás eso si vos naciste en el agua? Te reproducís en el agua. En el agua vas a encontrar la muerte. Te nutrís del agua. Tu cuerpo está lleno de agua. Vos estás rodeada de agua y me preguntás qué es el agua. Como para reflexionar, ¿no? Una de las conclusiones es: somos tan ignorantes como el pez, que nace, que vive y que muere en el ser o en la conciencia. No podemos reconocer por estos velos, esta ignorancia y esta confusión, que somos el ser, que nacemos, nos reproducimos, nos nutrimos, y cuando dejemos el cuerpo físico y la mente continúe y la mente luego se transforme, esta conciencia pura va a acompañarnos todo el tiempo y no hay posibilidad de estar fuera de ese ser o de esa conciencia pura. Y para terminar, les doy la clave de cuál es esa única salida que tiene la rueda del samsara. Se llama Dharma, el concepto del Dharma. Tiene muchas acepciones. Les doy una de las más sencillas que me la enseñó uno de mis grandes maestros. Son las éticas pragmáticas basadas en el sentido común. Es aquello que uno sabe que al otro le puede hacer daño y sabe lo que a mí me hace daño. Entonces, si no puedo ayudar y beneficiarlo, por lo menos me abstengo de hacerle daño, que es la compasión. No hacerle daño ni al elemento espacio, ni al aire, ni al fuego, ni al agua, ni a la tierra. Y la compasión es la esencia y el camino hacia la liberación del sufrimiento. Muchísimas gracias.